Paz y bien, estimados hermanos y hermanas en Cristo. Bienvenidos a nuestra segunda reflexión sobre el sacramento de la reconciliación, basada en el libro Los Sacramentos en la Familia del autor Justiniano Beltrán. Nuestro tema el día de hoy es la conversión. Pero antes de iniciar, voy a pedirles por favor que me acompañen para hacer una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, tú nos has elegido para ser tus santos, tus predilectos. Revístenos de sentimientos de misericordia, de bondad, de humildad, de dulzura, de paciencia. Ayúdanos a sobrellevar los unos a los otros cuando tenemos algún motivo de queja. Lo mismo que tú, Señor, nos has perdonado. Sobre todo, danos la caridad que es vínculo de perfección. Que la paz de Cristo brille en nuestros corazones. Esa paz que debe reinar en la unidad de tu cuerpo místico. Que todo cuanto hagamos en palabras y en obras sea en nombre de nuestro Señor Jesucristo, por quien sean dadas las gracias. Dios Padre y Señor nuestro. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra reflexión anterior, decíamos que uno de los requisitos del sacramento de la penitencia, de acuerdo al Catecismo de la Iglesia Católica para adultos, es la conversión de nuestros corazones. ¿Y qué significa conversión? Sencillamente nos dice Justiniano en su libro, cambiar de vida. En nuestra vida espiritual, la conversión significa cambio, significa renovación. Respecto a este tema, me gustaría compartir con ustedes mi experiencia vivida en estos últimos 15 años que tengo sirviendo en esta parroquia de la Misión de Santa Inés. Cuando recién llegué a este lugar, podría decir que había muchas personas activas, pero pocas personas convertidas. Ahora podría decir que hay tantas personas activas como tantas personas convertidas. De muchas de estas personas, yo fui testigo de su conversión. Gracias a los grupos en nuestra parroquia, a los programas y a los diversos ministerios que tenemos en nuestra comunidad. Aunque todos estamos en proceso de conversión, de algunas de estas personas debo decir que tengo envidia de la buena. Y me alegro mucho por ellas y pido mucho al Señor por su perseverancia, porque con su ejemplo me ayudan a mí también en mi propia conversión. Estas personas supieron escuchar las palabras de San Pablo a los Efesios, que nos dice: deben despojarse, por lo que mira a su pasado, del hombre viejo que se corrompe según los deseos depravados del error, y renovarse en el espíritu de su mente, y revestirse del hombre nuevo, el creado según Dios en justicia y santidad verdaderas. Efesios capítulo 4, versículo del 22 al 24. Y para muchos de nosotros que aún estamos en el proceso de conversión o aún no hemos empezado, San Pablo nos dice en su carta a los Colosenses:
Así pues, dejen muertos sus miembros a las cosas terrestres, a las fornicaciones, a la impureza, a las pasiones, al apetito desordenado y a la codicia. Desechen también totalmente la ira, el rencor, la malicia, la blasfemia, la obscena conversación de su boca. No vivan mutuamente engañados, sino despójense del hombre viejo con todas sus malas acciones y revístanse del nuevo. Por tanto, como elegidos de Dios, santos y amados, revístanse de un corazón compasivo, bondadoso, humilde, manso, magnánimo, sobrellevándose, perdonándose mutuamente. Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 13. Se trata, pues, de un cambio de vida por el bien de nuestra vida social, familiar y espiritual. Nuestro autor vuelve a hacer énfasis en el significado de la conversión. En el sentido religioso, dice él, como el cambio de dirección en las ideas y en la vida respecto de Dios. Cambio para un mejoramiento que se traduce en la aceptación de lo sobrenatural, pasando del estado de pecado al estado de gracia. No hay nadie, creo yo, que en sus 5 sentidos, psíquica y emocionalmente, estable, sea capaz de rechazar el amor, el bien y la verdadera libertad cuando ésta se nos manifiesta claramente ante nuestros ojos. Por ejemplo, la conversión de San Pablo en su camino a Damasco, nos dice nuestro autor, significó un cambio en el modo de pensar y en el modo de vivir. Antes no aceptaba a Cristo y lo perseguía en la persona de sus seguidores. Después fue el gran predicador del Evangelio. Y así ha acontecido en la historia de los grandes convertidos. Otro ejemplo. Antes de San Pablo, el Señor llamó a San Mateo, a un recaudador de impuestos. En el tiempo de Jesús, toda la gente los despreciaba porque extorsionaban a la gente aprovechándose de su posición impuesta por los romanos. Pero después de su conversión, siguió a Jesús de cerca y escribió el Evangelio que ahora lleva su nombre. Otro pecador convertido fue Dimas, el que fue crucificado junto a Jesús. Después que reconoció sus pecados y Jesús lo perdonó, lo conocemos como el buen ladrón. Pero antes de esto, Dimas era un criminal y lo reconoció ante Jesús cuando dijo a su compañero en el Evangelio de San Lucas: nosotros lo hemos merecido y pagamos por lo que hemos hecho, pero este hombre no ha hecho nada malo. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús le respondió: en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lucas capítulo 23, versículos del 41 al 43. Y debo decir que Dimas
es San Dimas, porque Cristo mismo lo canonizó cuando le dijo: hoy estarás conmigo en el cielo. Y fue el primer santo en la historia de la Iglesia para entrar al cielo. Otro gran convertido, entre muchos otros, está San Agustín de Hipona. Durante su juventud, a San Agustín le gustaba divertirse desenfrenadamente. Vivió en concubinato con una mujer por muchos años, con quien tuvo un hijo, pero nunca se casó. En su libro Confesiones decía él que robaba no por necesidad, sino por placer. Y después, por las muchas oraciones de su madre, Santa Mónica, se convirtió, se bautizó, se hizo sacerdote y luego obispo. Fue nombrado doctor de la Iglesia y hecho santo después de su muerte. Por ese mismo tiempo hubo otras grandes conversiones, como Santa Pelagia de Antioquía y Santa María de Egipto, que también vivieron una vida desordenada y pecaminosa, pero que al escuchar la palabra de Dios se convirtieron y cambiaron de vida. No sin olvidar a otros dos grandes santos, que después de vivir una vida mundana, se convirtieron para vivir al servicio de Dios: San Francisco de Asís y San Ignacio de Loyola. Así como ellos, hemos tenido muchos otros santos hasta el día de hoy. Y nosotros no somos la excepción. Jesús también nos invita a ser santos. En el Evangelio de San Mateo, Jesús nos dice: por su parte, sean santos, como es santo el Padre de ustedes que está en el cielo. Mateo capítulo 5, versículo 48. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima.